los 10 mandamientos a las tablas de piedra que transformaron la civilización occidental en el año 1313 a.C., en una época cuando la escritura era aún una habilidad rara, cuando la mayoría de los hombres vivían bajo códigos no escritos de costumbre y tradición, cuando la ley era arbitraria y dependía de la voluntad de los poderosos. Sucedió algo en una montaña árida del desierto de la península del Sinaí que cambiaría para siempre la manera en que la humanidad concebía la moralidad, la justicia y la relación entre los seres humanos y lo divino. Moisés ascendió a una montaña llamada Monte Sinaí, también conocida como Monte Horeb, llevando 2 tablas en blanco que había labrado él mismo de la piedra. Se suponía que estaría allí durante un corto periodo. Lo que sucedió fue una revelación de 40 días y 40 noches que resultaría en la entrega de lo que se conocería como los 10 mandamientos, las 10 palabras fundamentales que constituyeron la base de una alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Antes de que Moisés ascendiera a la montaña, antes de que recibiera las tablas de piedra, la población israelita que acampaba al pie de la montaña fue sometida a una preparación extraordinaria. Se les instruyó que se purificaran, se les ordenó que no descendieran sobre la montaña ni la tocaran. Se les pidió que permanecieran a una distancia, esperando, anticipando, preparándose para una experiencia teofánica que sería sin precedentes en la historia antigua. La montaña estaba cercada. Un fuerte requerimiento fue establecido ansi. Alguien transgredía el límite, sería ejecutado. No era un procedimiento ordinario, era un ritual de sacralidad y separación que preparaba al pueblo psicológicamente y espiritualmente para lo que estaba por suceder. Cuando Moisés ascendió la montaña, sucedió algo que fue descrito con un lenguaje que captura la magnitud del evento. El humo subió del monte Sinaí como humo de horno. Toda la montaña temblaba, había relámpagos, había verdaderos... La narrativa bíblica describe que toda la nación judía oyó y vio la voz de Dios proclamando los 10 mandamientos. Fue un evento sensorial completo. No fue simplemente una voz escuchada en la mente. Fue una presencia experimentada en toda la montaña, una manifestación de poder divino que hizo que la naturaleza misma respondiera. Entonces, Dios pronunció los 10 mandamientos. De acuerdo a la tradición, fueron pronunciados de manera que toda la nación los escuchó simultáneamente. De acuerdo a algunos relatos antiguos, Dios incluso levantó la montaña en el aire y la suspendió sobre las cabezas del pueblo, diciendo: «Ansí acepta la Torá, bien, si no, aquí será su tumba». Fue una aceptación coercitiva de la alianza más importante que sería realizada. Cuando terminó la proclamación de los 10 mandamientos por voz, Moisés fue invitado a ascender más alto en la montaña. A la presencia más cercana de Dios se le dieron instrucciones de que permanecería 40 días y 40 noches para recibir la ley completa, grabada en piedra. Durante ese tiempo, mientras Moisés estaba con Dios, mientras recibía las instrucciones sobre la ley más completa que gobernaría la vida del pueblo de Israel, sucedió algo en el campamento a pie de la montaña que revelaría la debilidad fundamental de la naturaleza humana. Frente a la tentación, el pueblo, habiendo visto al Moisés desaparecer en la nube que cubría la cima de la montaña, comenzó a dudar. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Cuánto tiempo estaría allá arriba? ¿Volaría alguna vez? La incertidumbre se transformó en pánico. En su pánico buscaron un símbolo visible, un ídolo, algo que pudiera representar la presencia de lo divino. Se acercaron a Aarón, el hermano de Moisés que había sido dejado al mando. Exigieron que hiciera un dios que pudiera guiarlos a Aarón. Debilitándose bajo la presión de la multitud, pidió que se le trajeran sus pendientes de oro. Cuando las mujeres trajeron sus joyas de oro, Aarón las fundió en un horno. Del oro derretido, moldeó una imagen a un becerro de oro, lo colocado sobre un altar. Luego proclamó: «Estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto». Lo extraordinario fue que en ese momento, mientras Moisés estaba recibiendo la ley divina grabada en piedra, la ley que prohibía explícitamente la adoración de ídolos, la ley que prohibía la fabricación de imágenes talladas, el pueblo estaba siendo conducido en un acto de idolatría suprema. Era como si estuvieran rechazando activamente la revelación que estaba siendo completada en la cima de la montaña. Cuando Moisés descendió de la montaña 40 días después, llevando las 2 tablas de piedra
que habían sido escritas por el dedo de Dios, sucedió algo que cambió la historia. Escuchó los gritos de fiesta, la música de celebración. Cuando llegó al campamento y presenció el becerro de oro, vio al pueblo desnudo, desenfrenado, celebrando la adoración de un ídolo precisamente mientras él portaba las tablas de la ley divina. La ira de Moisés fue instantánea e intensa. Arrojó las tablas de sus manos y se hicieron pedazos al pie de la montaña. Fue un momento de ruptura literal. Las tablas que habían sido escritas por el dedo de Dios fueron destruidas. La ley que había sido entregada fue quebrada. Fue un acto que llevaba un significado simbólico profundo. La ley misma había sido quebrada por el pueblo, y por lo tanto las tablas fueron rotas. Moisés entonces tomó el becerro de oro, lo quemó en el fuego hasta que se convirtió en ceniza. Molió la ceniza hasta polvo fino, la dispersó sobre el agua e hizo que los israelitas bebieran de esa agua. Era una acción que expresaba el horror absoluto de lo que el pueblo había hecho, pero Dios, en su misericordia, permitió que la ley fuera entregada nuevamente. Ordenó a Moisés que labrara 2 nuevas tablas de piedra, semejantes a las primeras que habían sido rotas. Moisés, él mismo, labrando la piedra, tallando 2 tablas de piedra que medirían aproximadamente 3 pies de largo y 18 pulgadas de ancho. Al día siguiente, muy temprano, Moisés llevó estas tablas en blanco subiendo nuevamente el monte Sinaí. Esta vez, cuando Moisés subió la montaña, no fue acompañado por la dramática manifestación de poder que había acompañado la primera revelación. En su lugar, Dios descendió en una nube. El Señor pasó delante de Moisés, proclamando su nombre, su naturaleza, su carácter. Lo que Dios comunicó fue una declaración de su propia esencia. El Señor Dios, compasivo y misericordioso, lento para la ira, y grande en amor y fidelidad, que mantiene su amor hasta 1000 generaciones después, y que perdona la maldad, la rebelión y el pecado. En esta segunda revelación, Dios escribió en las tablas de piedra las palabras del Decálogo nuevamente. Los 10 mandamientos fueron grabados nuevamente en piedra. Moisés permaneció 40 días y 40 noches en la montaña, sin comer pan ni beber agua, pero su cuerpo fue preservado por la presencia de Dios, tal como lo había sido en la primera ocasión. Cuando Moisés descendió con las nuevas tablas, algo extraordinario había sucedido a su apariencia física. Su rostro brillaba con una luz que era el reflejo de haber estado en la presencia de Dios. Era una radiación tan intensa que cuando Moisés hablaba con el pueblo, tenía que cubrirse el rostro con un velo, porque el brillo era tan poderoso que el pueblo no podía soportar mirarlo. Los 10 mandamientos, cuando fueron finalmente grabados en piedra y entregados a los israelitas de manera permanente, consistieron en 10 palabras fundamentales que se dividen en 2 categorías. Los primeros 3 mandamientos tratan de la relación entre el hombre y Dios. Los últimos 7 tratan de la relación entre los seres humanos. Los primeros 3 fueron: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No tomarás el nombre de Dios en vano. Estos establecieron la absoluta monolatría, el compromiso exclusivo a un único Dios, la prohibición de ídolos y el respeto sagrado del nombre divino. Los últimos 7 fueron: santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no codiciarás los bienes ajenos. Lo extraordinario sobre estos mandamientos cuando fueron entregados fue que representaban una revolución radical en la concepción de la ley. En las civilizaciones antiguas, la ley era generalmente pragmática, diseñada para mantener el orden social y los intereses de los gobernantes. Lo que los 10 mandamientos representaban era la noción de que existía una moralidad absoluta, una serie de principios universales que eran independientes de la conveniencia política, que provenían de una fuente superior, que no podían ser alterados por los deseos de los poderosos. El mandamiento contra el asesinato fue revolucionario. En la antigüedad, la ejecución era la pena ordinaria para crímenes menores. La vida humana era barata. Pero el mandamiento no matarás establecía que la vida humana tenía un valor sagrado, que no podía ser arbitrariamente quitada.
Fue una idea radical cuando fue proclamada hace 3300 años. El mandamiento contra el robo establecía la inviolabilidad de la propiedad privada como un principio moral fundamental. El mandamiento contra el adulterio y la impureza establecía la santidad de la familia como unidad social fundamental. El mandamiento contra el falso testimonio establecía que la verdad era un valor moral que debía ser protegido incluso cuando era inconveniente. Los 10 mandamientos fueron colocados en el Arca de la Alianza, un cofre sagrado hecho de madera de acacia recubierto de oro puro. El arca se convirtió en el objeto más sagrado de la religión judía, símbolo visible de la alianza entre Dios e Israel. Era tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar en el lugar donde estaba almacenado, y solo una vez al año. Lo que es profundamente importante comprender es que aunque los 10 mandamientos fueron originalmente dados a Israel como pueblo específico bajo un pacto específico, su influencia ha trascendido infinitamente esos límites. Cuando el cristianismo se desarrolló, los 10 mandamientos fueron reinterpretados y adoptados como base moral para la fe cristiana. La ley musulmana también incorporó muchos de los principios morales de los 10 mandamientos. Jesucristo, de acuerdo a los evangelios, resumió los 10 mandamientos en 2 grandes mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los 10 mandamientos se convirtieron en la base de la legislación occidental. Casi todas las leyes modernas contra el asesinato, el robo, el perjurio y el adulterio tienen sus raíces en los 10 mandamientos. El concepto de que existe una ley moral superior que debe gobernar la conducta humana, que es el fundamento sobre el cual se construye toda sociedad, justo proviene directamente de la revelación de los 10 mandamientos en el monte Sinaí. El jurista inglés William Blackstone, quien escribió los comentarios sobre las leyes de Inglaterra, que fue la base del derecho común que gobernó el desarrollo de la ley en Gran Bretaña, y Estados Unidos, citó explícitamente los 10 mandamientos como la base sobre la cual se construía toda la justicia legal. El concepto de que existe un orden moral que proviene de una fuente superior a los gobiernos temporales, que no puede ser violado incluso cuando es políticamente conveniente. Proviene directamente de la revelación en el monte Sinaí. Cuando Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia, cuando afirmó que todos los hombres fueron creados iguales y fueron dotados por su creador con derechos inalienables, estaba apelando a un orden moral superior, un orden moral que se remontaba directamente a la revelación de los 10 mandamientos. Los derechos humanos como concepto fundamental del pensamiento occidental moderno provienen de la noción codificada en los 10 mandamientos, de que existe una moralidad universal que debe gobernar la conducta de los hombres. Los 10 mandamientos han sido objeto de controversia religiosa y política durante milenios. En las tradiciones protestantes, católicas y ortodoxas, el énfasis ha sido colocado en diferentes mandamientos, en diferentes épocas. En el judaísmo ortodoxo existe la creencia de que fueron pronunciados de manera que cada mandamiento fue dirigido a cada judío individualmente, lo que significa que cada judío debería sentir la obligación personal de observarlos como si le fueran dirigidos directamente a él por Dios mismo. Lo que permanece indiscutible es que los 10 mandamientos representan el primer intento comprensivo de codificar un sistema moral universal en un formato escrito. Fueron grabados en piedra, un material duradero, para asegurar que permanecieran para siempre. Fueron presentados no como sugerencias, sino como mandamientos, obligaciones absolutas. Fueron presentados como provenientes de una fuente divina, no de las convenciones humanas. La influencia de los 10 mandamientos se extiende a través de la civilización occidental de una manera tan omnipresente que es fácil olvidar que toda la estructura de nuestra moralidad legal se basa en principios que fueron primeros codificados en piedra en una montaña árida hace más de 3000 años. Los 10 mandamientos no son simplemente antiguos textos religiosos, son el fundamento sobre el cual se construyó la civilización occidental, el código moral que ha gobernado el desarrollo de la ley de la justicia, de los derechos humanos, de la dignidad y el valor de la vida humana individual.